Hola, muy buen día, bienvenidos nuevamente a Diálogos de Escritura, este espacio para conocer a escritores y escritoras. Y en esta oportunidad vamos a platicar con María Marta Filia, una escritora que viene desde Argentina hasta este espacio a presentarnos también una obra literaria que está pues recientemente presentándose al público y vamos a platicar con ella para conocer todos sus secretos con relación a la escritura, porque todos los que escribimos queremos siempre mejorar un poquito o un mucho en todos nuestros aspectos literarios. María Marta Filia, bienvenida a Diálogos de Escritura. Es un gusto poder platicar contigo. Gracias por aceptar esta charla. Muchas gracias, gracias por la bienvenida y para mí también es un placer compartir este momento y para poder justamente dialogar acerca de lo importante que es escribir y todo el trayecto que uno hace para poder tener un primer libro, por decirlo de esta forma. ¿Cómo te sientes en este momento de estar, pues, estrenando esta aventura y tener este primer libro en tus manos, verlo materializado y comenzar a complementar ese sueño que en su momento empieza con algunos textos, con algunos relatos breves, poemas, y después se hace un libro, una novela? ¿Cómo te sientes? Extraña porque es la primera vez que atravieso todo el proceso. A ver, escribí desde siempre. Yo tengo mi adolescencia y mi infancia, digamos, rodeada de libros y de cuentos y relatos, y empezar a escribir fue parte de eso también. Primero formarme quizás como lectora y después empezar a escribir y uno transitar las propias letras. Pero en este momento, verlo plasmado, más allá de un sueño personal, digamos, importante, uno atraviesa todo lo que sigue, digamos, al proceso de escritura, darse a conocer, hacer público lo que uno hizo tan íntimamente, porque parto siempre digamos, de la premisa de que el trabajo de escritor es muy solitario. Entonces, involucrar a otros en ese proceso me parece que fue muy valioso para mí. Uno termina una idea, un primer borrador, lo pule, lo lee, lo corrige, hace todo un proceso sobre esto y tener después la mirada desde un otro que lo valore o que ayude a la corrección o que ayude a mejorar determinadas cuestiones, para mí fue valiosísimo y en este momento me siento muy entusiasmada, digamos, y satisfecha de tener este primer paso, este primer logro concretado en un libro, así que estoy muy contenta, es un momento muy especial. Me da mucho gusto que puedas lograr eso y bueno, te felicito porque concretar un libro siempre es un gran triunfo, un gran sueño también, y Sí, no se queda nada más en unos, después, también se intenta perseguir la segunda publicación o hasta una tercera, ¿no? sí, Es algo que se vuelve como muy, eh, que algo que te empuja, que te va incitando cada vez a querer un poco más. exacto, claro. ¿Cómo viviste la etapa en la de la revisión del texto? ¿Se lo presentaste a alguien para que lo leyera previamente? ¿Qué Sí, fue. sucede cuando recibes las primeras observaciones? Creo que fue la parte más importante porque soy una persona muy tímida, siempre fui absolutamente reservada con todo lo que escribí y en esta historia es como que el personaje empujó a quien lo estaba escribiendo. Entonces, digamos, la sensación de decir, bueno, a ver, hay que hacer otra instancia, tiene que haber un otro que pueda leerlo y que pueda compartir su opinión, por ahí como la tengo yo. ¿Qué me pasó? Me parece que el escritor tiene un círculo del que poder salir, al menos desde mi experiencia. Uno termina algo que empieza quizás como una idea muy sencilla, que puede ser un poema, un relato breve, un cuento, una historia, una novela, y a veces no podemos salir del proceso de leo otra vez, corrijo otra vez, modifico otra vez, vuelvo a leer, vuelvo a escribir. Y hay un momento donde ese círculo se tiene que romper y tengo que permitir que un otro lo pueda mirar, lo pueda apreciar, pueda dar su opinión libremente. Entonces, ¿qué me pasó? Hice dos cosas, digamos. Me parece que los escritores en este momento tenemos dos oportunidades y las dos igual de valiosas,
por un lado está todo el camino que uno recorre cuando autopublica algo, y sabemos que hay un montón de plataformas para hacerlo y hay plataformas que trabajan muy bien. Honestamente, quizás por una cuestión generacional, no me encontré en este camino de autopublicación y busqué, digamos, los pasos tradicionales de una editorial. Y pasó un poco esto que comentabas hace un momento, fue muy valioso para mí la posibilidad de trabajar con un equipo de correctores profesionales y de alguien que hiciera una primer lectura y una evaluación, determinando si hay un estilo para escribir, determinando determinadas cuestiones que uno quizás no las contempla al momento de plasmar la escritura. Un manual de estilo, por ejemplo. Yo no había trabajado nunca con un manual de estilo. Entonces me pareció que fue una experiencia que enriqueció muchísimo, muchísimo el trabajo tan solitario que hace el autor. Una primera evaluación de contenido, de trama, de argumento, un primer acompañamiento a todo eso que estuve muy insegura de compartirlo al principio. De hecho, mis hijos son adultos y ni siquiera permitía que leyeran los apuntes sobre los que yo trabajaba. Y de repente encontrarme con esta mirada de extraños y profesionales en la literatura, guiando todo este camino de trabajo y corrección, me pareció sumamente valioso. Y todo el proceso posterior, lo que hace a maquetación, diseño de tapa, poder opinar sobre cómo se va creando desde este borrador final que yo envié en un documento de Word a este libro que ahora tengo en mano. El camino fue largo, fue trabajoso, eh, fue de una mirada mucho más asertiva, quizás buscando siempre mejorar el producto y hacer algo que entiendo que quiero que sea de calidad. También entiendo que la mirada del escritor y del lector, ambas son sumamente subjetivas y están sujetas a un montón de experiencias previas. Uno intenta que el otro reciba lo mejor de uno. Entonces, creo que este es el intento. Así que fue muy, muy gratificante trabajarlos desde este lugar y con muchos profesionales que se dedican a eso. Realmente lo disfruté muchísimo y aprendí un montón, que me parece que este es el punto más importante, poder aprender. Esto que vos decías de una segunda obra, que uno por supuesto tiene el impulso, porque la primera está empujando todo esto, me parece que se siente mucho mejor cuando tenemos esta otra mirada que tanto menciono, de alguien valorando desde el profesionalismo y desde el mundo literario lo que uno espera. Entonces, da mucho más entusiasmo, da mucha más fuerza, da mucho más empuje a querer seguir. Sí, estoy totalmente de acuerdo que una vez que te empiezas a involucrar y que encuentras personas que te empiezan a facilitar el conocimiento para ir aprendiendo un poco más, eso va a dar más impulso para construir obras, de mejor calidad, con bueno, más bien no de mejor calidad, sino, con mayor confianza a la hora de escribirlas, a la hora de incluso de publicarlas, ¿no? O de externar sobre ellas. Por Eh, supuesto. María Marta, hablando en cuestiones de tiempo, no considerando el tiempo como algo que tenga que ser presuroso para el escritor, porque, sabemos que los escritores, el tiempo yo creo que lo utilizamos como una herramienta más dentro de los textos, pero en realidad, dentro de nuestro proceso creativo está fuera de nosotros, ¿no? Pero tomando el tiempo como una referencia para el proceso que te llevó, escribir el libro y después el proceso que te llevó, toda la maquetación, la edición, las correcciones, hasta verlo concretado, ¿qué podrías comentarnos de eso? ¿Cómo están esos tiempos ahí? ¿Cuánto ha sucedido después de eso? A ver, yo creo que debería aclarar que la idea de este libro en realidad surge de otra cosa que estaba escribiendo el año pasado, y se desprende, como esas ideas que llegan muy pronto, digamos, de otro personaje, de otra historia, y empiezo a trabajar en esto muy, muy profundamente a mitad del año pasado. Para
comienzos de este año, febrero o marzo, digamos, la idea estaba completamente plasmada y había un borrador muy, muy claro de lo que iba a ser la historia final. Y en marzo o abril comienzo con esta idea de, bueno, empecemos a publicar. Y realmente primero intenté, como te dije al comienzo, con la autopublicación, sentí que yo no me podía hallar con facilidad en esto, me costaba mucho, tengo un trabajo, entonces hay otras situaciones que uno va viviendo y hay situaciones que demandan realmente mucho, mucho tiempo. El trabajo formal con la editorial comenzó entre fines de mayo y principios de junio. Desde ese tiempo y hasta octubre estuvimos abocados a todo lo que tiene que ver con lecturas, corrección, diseño, maquetación. Hubo 3 diseños diferentes en cuanto a la propuesta formal del libro hasta llegar a octubre con la publicación final. Fue un proceso que para mí, no sé si lo considero largo, fue intenso. Y lo disfruté muchísimo. Esperé al principio con mucha expectativa la primera evaluación, pero de ahí en adelante todo el trabajo que hicimos en común lo disfruté, me permitió aprender muchísimo, desde cosas muy, muy sencillas como manejo de espacios, manejos de diálogo, manejar quizás la propuesta de capítulos que yo tenía con otra visión, un poco más accesible para el lector, con puntos que quizás uno como escritor no lo mira en el momento o no lo evalúa porque está muy dentro de la historia y supone que es tan clara como para uno como para el que va a leer, y tomar esta distancia en estos 5 o 6 meses que transcurrió de trabajo me permitió disfrutarlo un montón. Ahora que tienes el libro ya en tus manos y que has podido, bueno, navegar en tus páginas, Sí. ¿cómo percibes la distribución de tu texto en relación a esta, pues, a todos estos tecnicismos que que nos comentas, ¿no? ¿Cómo visualizas ahora ese texto y qué perspectiva te da a ti como lectora de esta obra? A ver, en cuanto a la perspectiva que tengo, me interesa mucho la posibilidad de empatizar con el personaje. Hay una primera voz narradora que es la protagonista, entonces me interesa mucho que haya un permiso de empatizar con un personaje que tiene sus falencias y que cuenta una historia desde su propia perspectiva. Entonces esto me interesa mucho, no busco la perfección, no creo, de hecho, en los personajes perfectos ni en las historias perfectas. Creo que siempre hay puntos y cuestiones para mejorar y creo que ahí está la mirada del lector. Entonces me interesa mucho ver el impacto que tienen estos personajes que no son los habituales o los de los cuentos quizás más no encuentro una forma de decirlo, más rosados, donde el personaje femenino está muy cuidado y hay una serie de cuestiones como de estereotipo. Entonces me parece que busco romper un poco con eso y que el personaje sea más cercano en cuanto a sus falencias y sus debilidades y el intento de superación. Entonces la perspectiva que tengo del lector es justamente esta, digamos, poder ver que hay otras instancias reales por las cuales podemos empatizar con lo que estamos leyendo. Me parece que más allá de la eh, trama y el género que todos desarrollemos al escribir, los personajes tienen que poder ser queribles, aún sea el personaje más, no sé, siniestro. Tenemos que encontrar cosas que nos impacten, que nos gusten, que podamos cuestionar, que podamos debatir. Me parece que es un punto importante para todo escritor que intenta de alguna manera llegar al lector. Esta parte que mencionas de amar al personaje, no importando si tiene grados de crueldad o Mm. si tiene mucha maldad, pues, em, creo que sí es muy importante, porque yo he escuchado que hay quienes, bueno, cuando me acerco a algunas librerías, a comprar un libro, a buscar algo para leer, escucho algunos personas que van allá a comprar y dicen: "No, yo quiero a buscar uno donde odie al personaje, que me haga odiarlo",
o que me haga quererlo, ¿no? Porque leí tal libro y no terminé aborreciendo al que se suponía que era el que tenía que querer y todo cambió. Entonces, me doy cuenta que también los lectores se apegan mucho a ciertos personajes y es posible adquirir, pues, una empatía y hasta un cariño, ¿no? Por un personaje dentro de la literatura. Y, y esa acción también da, creo que una responsabilidad también para el escritor a la hora de querer construir una obra. ¿Cómo percibes tú esta parte de la responsabilidad que tienen los autores o los escritores para con el mundo literario? Me parece que, y esto es independientemente del género que aborde cada uno, me parece que la premisa tiene que ser respetar al lector. Me parece que esto es lo fundamental, entender que la obra, la que sea que estamos trabajando, escribiendo, hay un otro que va a leer y que le va a poner su impronta, su experiencia. Entonces, en lo que creo que todos tendríamos que poner énfasis es en que hay un lector que es especialmente inteligente en cuanto a lo que está eligiendo y por qué lo está eligiendo. Y no es que subestimo, pero me cuesta muchísimo empatizar, a mí por lo menos, empatizar con cuestiones perfectas. Quizás pongo mucho el acento acá. Me cuesta mucho entender cuando hablamos de personajes que no tienen ningún defecto, ninguna cuestión a mejorar, ninguna situación que de alguna manera los haya empujado a la situación que están atravesando como personajes. Entonces, parto de esta base, digamos, tiene que haber un fundamento para todo aquello que hacemos y me parece que en cuanto a la responsabilidad, hay varias. Yo hablaría de la responsabilidad en el uso del lenguaje, de la responsabilidad, vuelvo a insistir, en la inteligencia, en la impronta que vaya a depositar el lector en la obra que esté eligiendo. Me parece que no todos elegimos los mismos libros en el mismo momento de la vida. Hay determinados momentos en que uno va avanzando en la lectura y en el mundo literario y en diferentes autores por diferentes razones. Entonces hay que también poder mirar, bueno, a qué público nos dirigimos y de qué manera lo hacemos. Me parece que estas son las cuestiones que más destaco, al menos en este momento, que para mí también es de aprendizaje, porque al comienzo uno escribe con total naturalidad y como si me estuviera hablando a mí misma. Después tengo que pensar que este libro va a estar llegando a alguien. Bueno, entonces tengo que imaginar a este público al que va a llegar y tengo que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, creo que la responsabilidad del escritor, vuelvo a insistir, en cualquier género, es fundamental a la hora de pensar que el producto que uno hace y desde la perspectiva que lo hace, llega al lector. Me parece que es importantísimo. Aprovechando que estás dándonos toda la apertura y que nos muestras todas estas partes, estas facetas que vas adquiriendo como escritora, cuando comienzas a desarrollar un personaje, eh, ¿cuáles son tus fuentes para inspirarte, para construirle toda una personalidad y todas esas características que lo hagan tan, pues, tan valioso para el argumento de la obra? Me parece que hay todo, a ver, yo creo que todos los que escribimos tenemos un andamiaje de lo que leímos, personajes que amamos, personajes que quizás no nos gustaron tanto, pero por alguna razón los conservamos. Y por lo menos en este relato yo lo que hice fue tener una premisa, digamos. Estaba segura del lugar donde iba a comenzar la protagonista y quería que hubiera realmente un arco, eh, no sé si de crecimiento, pero sí de avance personal en donde yo quería que pudiera terminar. Esto lo tenía como muy claro. Y lugares para buscar, dado lo que me interesa escribir, me interesa mucho el drama, me interesa mucho el thriller, de alguna manera, el thriller psicológico, me interesa mucho las cuestiones emocionales que atravesamos todos, me interesa mucho partir desde la idea de eh, traumas, quizás no resueltos, cuestiones abordar, y me interesa también hacerlo desde una perspectiva no lineal. Entonces, leo e investigo todo.
desde cuestiones que tienen que ver con psicología, psiquiatría, personajes, autores que a mí me han marcado muchísimo y el estilo que tienen al momento de escribir. Eh, Recurro al diccionario las miles de veces que tengo que recurrir porque me interesa formarme en determinadas cuestiones. El título, por ejemplo, de la obra no es caprichoso, sino que también tiene que ver con todo un trabajo y un entender desde qué concepto tenemos este concepto, valga la redundancia, de la palabra monstruo. Si lo pensamos como un arquetipo del cine con toda su cosa horrible, o vamos al concepto más básico que tiene que ver con lo que es diferente, con el horror que provocaba hace cientos de años la persona, por supuesto que era diferente. Entonces, todo esto lleva, me parece que hay, sí, esto lo sostengo, hay todo un trabajo de investigación que uno hace muy, muy solitario, pero para que el personaje tenga un transcurrir lo más real posible. En el caso de Cassandra, que es la protagonista de la historia, me parece que tiene un muy marcado crecimiento desde su comienzo hasta el final, todo lo que atraviesa, digamos, hay un avance significativo. Me parece importante darles esta oportunidad a todos los personajes, no solamente al personaje central, digamos, con todo lo que uno trabaja alrededor de la trama. ¿Qué tan afectada queda la psique de María Marta Filia después de adentrarse tanto en los personajes y hacerlos caminar en la historia? A ver, no lo sé, que no lo tomo de esa manera. Para mí fue un disfrute, eh, porque vuelvo a insistir, me parece que por lo menos en lo que yo trato de especializarme y mostrar a los otros, es el personaje más real posible y con cuestiones, y vuelvo a insistir, falencias y fragilidades y cuestiones que lo hacen vulnerable y que al mismo tiempo después pueda crecer a partir de ellas. No, en realidad soy una persona que me interesé mucho siempre por todos los aspectos que tienen que ver con cuestiones emocionales o ya lo he hecho como docente, digamos, yo tengo 30 años de experiencia de trabajo como docente y uno siempre tiene que tratar de mirar al otro con la mayor empatía posible y con respeto y profundizando cuestiones que tengan que ver con conocer y saber por qué pasan determinadas cosas en determinados momentos y edades, digamos, hay tres puntos que me parecen fundamentales. Yo he trabajado con chicos, tanto chicos y adolescentes, digamos, en las últimas 3 décadas. Entonces, quizás pensar, bueno, hay una primera infancia que marca un montón de cosas en la vida de todas las personas, desde el lenguaje, la psiquis, el desarrollo, la adolescencia con todo su cuestionamiento y las oportunidades y demás, hasta enfrentar la adultez. Entonces, me parece que estos puntos no los tomo como por ahí como una carga después de escribir una historia, al contrario, intento ver, bueno, qué me permitió escribir, qué me permitió el escribir en cuanto al aprendizaje que pude hacer. Y desde la psiquiatría, desde la psicología, hay un montón de aportes y de cuestiones que uno puede leer y empaparse y aprender también, así que realmente lo disfruté. Estoy como lista para el segundo, lo disfruté. Estás saliendo del primer entrenamiento para el segundo round. Porque en realidad, como te contaba hace un momento, esta historia se desprendió de otra, entonces abandoné la otra para seguir a este personaje y estoy como retomando la otra y en el medio todo lo que tiene que ver con, que esto sí para mí es un aprendizaje absolutamente nuevo, todo lo que tiene que ver con difusión y promoción, esto sí me cuesta. Como te dije al comienzo, soy muy tímida respecto de la exposición y de... eh, el escritor creo que también tiene esa sensación. García Márquez decía algo sobre esto interesante, porque es como decir, bueno, yo escribo para mí, escribí y terminó. Y en esta época no es uno escribe el libro y termina. Digamos, hay todo un proceso que uno desconoce
las redes sociales, hacer una presentación, comunicarse, tener distintos medios para poder hablar con el lector y conectar. Entonces me parece que toda esta parte me da un poco más de miedo que sentarme a pensar en otra historia. Es más difícil esta otra parte. Sí, toca salir de, pues, de esa mismicidad y Sí. pasar a todo el colectivo, ¿no? Porque pero es necesario, porque de cualquier manera una obra que se escriba, aunque sea en solitario, eh, pues tiene su destino el llegar a los oídos de alguien más o pasar por los ojos, ¿no? Que los ojos, se entiendan ahí con el diálogo y que puedan hablar directamente con la obra, con lo escrito. Y desde este entendimiento y desde ese aprendizaje y toda esa investigación que tú realizas para prepararte, eh, ¿cómo es tu entorno? ¿Cómo es el ambiente literario en la ciudad en donde vives, que es Lanús, provincia de Argentina? Bueno, de Eh, Buenos Aires, Argentina. es- En general, a ver, trabajo en escuelas, así que el ambiente literario, digamos, está como muy cercano a mí. Y es un lugar donde hay muchas librerías, uno tiene muchos espacios a nivel de propuesta cultural, además de todos los medios que ya conocemos todos, que es mucho más sencillo ahora acceder a libros, autores a través de diferentes plataformas, pero partiendo desde mi trabajo, digamos, el acceso a la literatura es sumamente sencillo. Y en mi vida en particular fue como prioritario desde que era chica. Crecí en un lugar donde había bibliotecas enormes. Mi tío y mi papá eran personas sumamente lectoras y es interesante también comentarlo porque tenían un padre analfabeto. Entonces, de este abuelo que no podía leer y escribir y que aprendió a escribir su nombre porque uno de ellos le enseña, digamos, surgen dos personas absolutamente lectoras de absolutamente todo, todos los géneros. Entonces, yo crecí rodeada de esa manera, rodeada de libros, rodeada de historias. Y de adolescente, mis propuestas de verano, cuando estaba libre de la escuela secundaria, no eran dónde vamos a ir de vacaciones, era, bueno, elegí qué libro vas a leer y después lo charlamos. Entonces había bibliotecas enormes donde elegir el libro y conversar sobre él, no lo sé, a ver, desde eh, cuentos cortos de Julio Cortázar, por ejemplo, que los tengo tan vívidos como si los hubiera leído en el día de ayer, novelas de terror, eh, Emil Solá, o sea, una variedad de autores y de historias que este fue, me parece, el primer paso, digamos, querer uno ser un buen lector, entender y poder discutir cuestiones, en mi caso con los adultos que estaban en mi familia, fue realmente importantísimo. Y es un lugar, vuelvo a insistir, donde la cultura está muy cercana todo el tiempo, muy, muy cercana. Pues eso es algo también bastante gratificante al momento de poder concretar, pues, esta actividad de la escritura que, yo siempre voy a mencionar que es una actividad, muy apasionante, muy enriquecedora, totalmente llena, de amor, de afecto por la escritura, por la historia, por los libros que uno pueda llegar a leer. Y cuando uno comienza a encantarse, porque uno se encanta de ciertos autores, de ciertos tipos de prosa o ciertas formas de, pues, de cuestionar el entorno, eh, empieza uno a seleccionar como ciertas estructuras en los textos, ¿no? ¿Qué es lo que te hace a ti elegir a tus autores preferidos? ¿Cómo es que tú, te encantas de ellos? En este caso, de Cortázar y Emil Solá también. ¿Qué es lo que encuentras en ellos tan maravilloso para llevarlos hasta el centro de tu ser? A ver, vamos a empezar por Cortázar, porque hay cosas que las tengo, como lo dije hace un ratito, sumamente cercanas. Eh, Cort- lo que tengo más presente como para poder charlarlo ahora, desde Todos los fuegos, el fuego, y relatos como El pullover azul, La señorita Cora, Autopista del Sur, eh, son
narraciones que tienen ese sello inconfundible que uno dice es Cortázar. Entonces, esto de tener un estilo completamente determinado marca de él puntualmente, no sé, si hablamos de Autopista del Sur, por ejemplo, tener todo un relato donde no hay nombres de personajes, son enunciados de una manera en particular, las voces durante el relato cambian, tiene un ritmo que me parece que es único al momento de leer. Entonces, me parece que esto, siendo tan joven al leerlo, fue el impacto. Me gusta ese estilo, me gusta la forma de narrar donde el lector está todo el tiempo conectado con la voz y lo que dice y la mirada. Me parece interesante desde todo punto de vista. En cuanto a otros autores que quizás más cercanos en la actualidad y en otros géneros, si se quiere, como para poder mencionar otro género diferente. Stephen King tiene una narrativa que me gusta muchísimo, por más que no sea quizás el género que más prefiero. Sin embargo, en cuanto a la forma, me parece que se destaca muchísimo por sobre lo demás. Después hay un montón de autores. Bueno, García Márquez, si bien es otro género, me parece que en todos, o por lo menos los autores que yo tengo más presentes siempre, me impacta la forma en la que la historia está contada. Quizás no es la historia en sí misma, porque si a veces uno se pone a pensar, dice, bueno, quizás no recuerdo puntualmente todo, pero la forma en la que esa historia se contó me parece que es absolutamente significativo. Es una de las cosas que más me gusta hacer y es donde quizás yo puse más el acento en mi primera experiencia como escritora. Es decir, quiero que esté contado de determinada manera, no quiero un relato lineal, no quiero que el lector tenga toda la información todo el tiempo, no quiero que la mirada desde la que está leyendo sea la mirada de la verdad absoluta, quiero que esta verdad se la cuestione de manera constante. Entonces me parece que como premisas me permitieron disfrutar muchísimo de todo el proceso y del personaje. Sí, definitivamente creo que la forma, insisto mucho con esto, el estilo que uno tiene, la impronta que tiene al escribir, me parece que es lo que hace la diferencia. Ah, te perdí en la voz, no te estoy escuchando. No te escucho, no sé si hay un problema. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Ah, ahora sí, ahora te volví a... Te decía que hay un ritmo en la escritura de ciertos autores que hace que toda esa atmósfera que van creando, aunque te empiezas a entrar en ella, pero aunque no logres a veces memorizar todos los pasajes o todos los elementos de la historia, el mismo ritmo que lleva eh, te empuja a querer leer más porque estás como inmerso en una sensación, eh, pues de ese lenguaje específico que ellos están creando, ¿no? Entonces es como como un estar pues, en una situación personal, en un momento único, y la misma lectura te va llevando, y eso, pues, en relación a lo que decías, a veces la historia, no es que no sea importante, sí tiene relevancia, pero es más el peso en el lector, el ritmo que te está llevando, esa sensación, que incluso a veces el recordar algunas cosas, que pueden llegar a ser muy pasajeras, ¿no? Como nombres de calles o esquinas donde dobló el tal personaje y Claro, ese ritmo de atmósferas, yo creo que eso se consigue muy bien en esta parte que dices que sea un relato no lineal, ¿no? Que tenga diferentes perspectivas, diferentes formas de que el lector pueda eh, cachar distinto tipo de informaciones, pero que al mismo tiempo él pueda, pues, adherir nueva información con lo que tenga él de su contexto para ampliar más ese texto que uno le va dando. claro, absolutamente sí, comparto. Me parece que es lo que hace interesante. Yo parto siempre desde mi experiencia como lectora. Eh, Más allá, vuelvo a insistir, más allá de la historia, que por supuesto la historia es importante en sí misma, pero que el autor me permita a mí
primero sentirme dentro del mundo que está planteado en el libro, el que fuera, y en cualquier historia o género. Me permita estar dentro e ir armando como lector mi propia historia, me parece que es valioso. Entonces, y manejar los tiempos dentro del relato de manera no lineal, creo que es una posibilidad importante que tiene el autor. Y darle elementos al lector que pueden tener que ver con el pasado, que pueden tener que ver con el presente, que pueden tener que ver con una memoria que no necesariamente la memoria va a ser un 100% nítida y respetuosa de la real, porque podemos tener diferentes personajes con diferentes visiones de un mismo hecho. Me parece que le aporta a la experiencia del lector mucho. María Marta, ¿crees que sea posible que nos puedas presentar el libro, El monstruo Es El monstruo de Siobhan. de Siobhan? Es que cuando me lo presentaste la primera, bueno, dije, le voy a preguntar bien cómo es la pronunciación del Sí. nombre, porque bueno, al final cada quien construye sus propios personajes, su propia historia, y uno también decide cómo debe de sonar cierto tipo de palabras, ¿no? En realidad es extraño el nombre y el nombre tengo que decir que obviamente no es original. Hay una serie muy conocida, ahora no voy a recordar el nombre, pero uno de los personajes es Siobhan, justamente es un personaje de esta serie. Y Siobhan tiene en la serie un momento muy determinado porque, digamos, tiene una experiencia que no tendría que haber vivido y la tiene porque alguien le obliga a pasar un momento que no tenía que haber pasado. El nombre me quedó dando vueltas y también tengo que aclarar que Siobhan no es el personaje protagonista. Siobhan es una referencia, es una parte de la historia, pero por eso también el título, por esto esta cuestión de decir por qué el monstruo de Siobhan y por qué en la literatura hablamos de monstruos cuando en realidad hay cualidades monstruosas que estamos todo el tiempo, o por lo menos desde que se empieza a usar esta palabra, incluso se la conoce en estudios de psiquiatría o sociales, vuelvo a insistir, con lo diferente, que después le demos todas las cualidades de horroroso y tal cual los arquetipos que conocemos ahora, es distinto, pero si uno va a la evolución de la palabra, ha tenido siempre cualidades humanas. Lo monstruoso tiene cualidades humanas, entonces partamos de esa premisa y el libro lo tengo acá, no sé si se va a poder ver bien. Es una novela que es un poco extensa y tiene, bueno, todas estas características que fuimos nombrando recién. Como cuestión a develar, eh, esto es mío, lo armé yo y además fue una cuestión netamente de instinto y no tiene que ver quizás con la propuesta real, sino con dar otro ingrediente chiquitito y ver la perspectiva que cada uno tiene cuando ve una imagen de un monstruo que por supuesto todos le ponemos las características del horror, de lo desagradable, de lo que causa miedo. Y tengo un concepto muy diferente en cuanto a esta palabra y al desarrollo del libro. Tengo otro concepto. Se ve que sí está extenso. ¿Cuántas páginas, de cuántas Tiene, páginas se compone? tiene 504 páginas, si bien las últimas es una referencia breve a cada uno de los personajes, pero sí, es una obra extensa. Está dividida en capítulos para que se haga quizás un poco más sencilla su lectura. Y disfruté mucho escribiéndola. Básicamente me parece que este es un momento también para reconocer eso, porque eh, como autora me sentí muy en este círculo de no poder salir, esto de mirar, corregir, leer, puedo arreglar esto, puedo modificar, puedo cambiar, puedo agregar, y verlo ahora de esta manera como te lo estoy mostrando, siento que vencí o rompí de alguna manera ese círculo y estamos acá con el monstruo de Siobhan en mano.
La portada se me hace muy interesante, bueno, a mí me lleva a una situación como de un espejo, un espejismo, en donde es un camino para encontrarse, al final de cuentas, darse cuenta como quién es uno, ¿no? Porque, bueno, así es como lo percibo, esa neblina que está ahí, que está como intermedia, y uno tendrá que decidir si cruza para llegar al monstruo, ¿no? Que igual, en Es, esencia, podría ser tal vez uno mismo, porque, esta y parte de la monstruosidad que tú dices, pues, incluso a veces el amor puede llegar a ser monstruoso, ¿no? Todo dependiendo de las perspectivas y desde dónde se vea. Uno podrá estar viendo situaciones a lo mejor muy dañinas o muy lastimosas, pero desde otro panorama esas situaciones pueden ser tal vez grados afectivos muy altos que incluso si los comparas podrían ser incluso hasta mejores que de los que tendrían otros, ¿no? Entonces la vida está tan dispar, tan dispareja, que eso permite también tener infinidad de historias, infinidad de formas de ver y ¿por qué no? Hasta el querer vivir distintas vidas. absolutamente. Yo creo que y acá lo que se plantea, digamos, o por lo menos el planteo que tiene la protagonista, tiene que ver con un discernimiento muy personal, es verdad, y trata de avanzar en esto. Cuando uno, yo insisto quizás con los conceptos y cómo uno maneja los conceptos, porque a veces incluso nos arriesgamos en situaciones no cómodas y yo considero que el monstruo de Siobhan, la protagonista, no tiene una situación donde es todo el tiempo confortable y todo el tiempo está bien. Y me parece que eh, lo monstruoso tiene que ver con esto. Yo en este punto insistí mucho durante todo el relato y me apoyé, por supuesto, en algunos estereotipos sobre lo monstruoso. Cortázar es uno de los que dijo en algún momento, si uno quiere matar a un monstruo, primero tiene que aceptarlo. Y es real, me parece que son cuestiones absolutamente humanas. Por supuesto, por más que eh, yo intento verlo como un thriller psicológico y me cuesta un poco porque no me gusta encasillar la propuesta literaria, prefiero que esto lo haga el lector, pero desde mi lugar, digamos, esta mirada de decir, bueno, a ver, qué tipo de monstruos estamos planteando. ¿Estamos hablando de humanos? Sí, absolutamente. Me parece que los humanos lamentablemente tenemos eh, a veces cuestiones muy horribles y basta solo con mirar alrededor en un montón de circunstancias. Entonces, creo que sobre esto uno se sobrepone y crece y lucha. Entonces, me parece que es un poco lo que intento que desde la mirada de la protagonista se pueda ver. Pues yo creo que ahora que ya comiencen, bueno, si no es que ya han comenzado lectores a disfrutar del libro, podrás tener pronto esa retribución que buscas de también de que el autor decida hacia dónde clasificar la obra, ¿no? Al final de cuentas, la obra se va a clasificar también dependiendo de las sensaciones que tenga el lector, dependiendo de cómo esté emocionalmente en ciertos momentos, ¿no? Sí, Porque incluso hay libros que se leen. Podría leerse un libro de forma completa, pero a lo mejor no es, asimilado en su totalidad y necesita 2 3 relecturas, y otros que a la primera y a lo mejor a la mitad del libro ya te llevaste casi toda la información y después ya con eso estoy sanado, aquí que quede, ¿no? Y te vas por otro. Entonces ya vendrá la retribución del autor, digo, del lector, y qué bueno, pues te felicito por ese trabajo. La portada es muy, muy bonita, me gusta mucho, invita a la lectura, e sí, incluso el título también es atractivo. Y desde ahora haciendo un giro totalmente, sí. em, para aquellas personas que comienzan o que quieren empezar a escribir, ¿cuáles serían tus 3 consejos más básicos para ellos? A ver, tres básicos. Yo sigo y seguí siempre, digamos, un consejo que leí en realidad de Stephen King. Stephen King dice, para escribir hay que escribir, 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 escribir y leer. Leer. Si uno quiere ser
un buen escritor tiene que escribir y tiene que leer. Creo que esas dos cuestiones son básicas. Incluso yo escribiendo no dejo de leer todo lo que puedo y quizás me detengo en algo que estoy escribiendo porque necesito reforzar una lectura de determinado contenido, concepto o temática, entonces vuelvo a leer. Me parece que este es el primero. El segundo, tener el coraje, que a mí eso sí me tomó mucho tiempo, me tomó años de mi vida porque no me sentía segura, porque soy una persona difícil en cuanto a ser muy crítica conmigo. Entonces, quizás no permitirme tiempo atrás que alguien compartiera una lectura y me dijera, mira, sí, podemos mirar esto o esto se puede mejorar. Este miedo creo que me paralizó también mucho tiempo. Entonces, considero que el segundo consejo que daría es que no te venza y adelante con lo que uno hace con tanta fe y con tanto buen criterio y sentido. Y en cuanto al tercero, y esta es la etapa que estoy transitando en este momento, es no dejar de intentarlo, digamos, perder la timidez, ya no el temor a ver algo convertido en un libro, sino el salir afuera, el decir, bueno, esta soy yo y yo escribo y hago esto. Y me parece que acá hay otro punto que tendríamos que poder mirar todos, a ver, las obras nos pueden gustar o no, eh, pero podríamos tener cierto, o no cierto, podríamos y deberíamos eh, valorar con respeto a los otros. Y me parece que esta es la parte muy, no, no muy difícil, me parece que es la parte más cuestionada en este momento. Estoy viendo como mucho sobre literatura y quizás en redes sociales eh, y a veces es muy difícil sobrellevar cuando hay situaciones de agresión o me parece que esta parte cuesta un montón. Entonces, leer y escribir como fundamental, vencer el miedo, digamos, a publicar y a la mirada del otro y no dejarse vencer por todo lo demás. Los gustos y las expectativas son tan disímiles como la impronta y experiencia que tengamos cada uno de nosotros. Cuando uno lee un libro lo hace con esta regla, con la suya propia. Entonces el lector puede estar de acuerdo o no, le puede gustar o no, puede dar sus opiniones con total libertad. El libro ya no le pertenece más al autor y será del lector, de su gusto o no, pero ya está, sigue su camino. Creo que esto es lo que hay que tratar de internalizar un poquito más. Perfecto, y sí, tienes toda la razón, la obra se escribe y bueno, se da. Exacto, sí. Siguiendo en esta línea de, pues, de la búsqueda como referentes para todos aquellos que escriben, em, buscando bueno, ahora hay como pues, una creciente de acciones en pro de la escritura. Siento que hay cada vez más personas que se están animando al paso de escribir e incluso de querer buscar sus publicaciones, sus obras. Mm, ¿Cómo poder llegar a esta parte de la búsqueda de la originalidad, de tratar de encontrar una historia que te satisfaga a ti y que tú la encuentres también, pues, como algo especial y único, ¿no? Me parece que incluso en la pregunta y como la hiciste está implícita la respuesta, porque creo que es lo primero que hace un escritor, digamos. Uno puede tener una idea muy breve y muy chiquita. En el caso del monstruo de Siobhan, para mí partió, vuelvo a insistir, de un personaje completamente secundario y una mirada de otra cosa que estaba escribiendo. Y empieza este personaje a decir, bueno, tengo algo que decir. Eh, y lo primero que creo como autor es que uno tiene que tener la idea que satisfaga su propia necesidad. En mi caso, escribir acerca de esta protagonista y narrar la historia desde su mirada me dio mucha satisfacción a mí, a nivel personal. Entonces, en cuanto al original, comparto que es la parte difícil.
hay determinados estereotipos, digamos, creados y sostenidos en el tiempo, y no los cuestiono. Yo en algún momento en la presentación del libro digo eh, que terminará por ahí siendo una historia de amor, si se quiere, con todos sus vaivenes en medio, pero termina siendo quizás esto. Y las historias de amor son historias entre dos y se cuentan, y todos tenemos miles de ejemplos a nuestro alrededor. Sin embargo, me parece que la originalidad es un punto que no solo tiene que ver con la idea que uno tiene en el momento, que, vuelvo a insistir, surge de cualquier cosa, por más chiquita y breve que sea. Me parece que la originalidad está en el cómo. ¿Cómo voy a contar esto? Eh, si uno va a un relato policial, por dar cualquier ejemplo, uno puede hablar de un robo y hay, no sé, millones de historias que hablan de lo mismo. Creo que la impronta y la cuestión original va a estar en cómo voy a contar esta historia. Esta historia es sencilla, creo que todas las historias al fin lo son. Si uno quiere resumir un relato, por ahí lo resume en 3 renglones. Ahora, ¿cómo conté esa historia? ¿Cómo logré presentar a este personaje? ¿Cómo logré crear este mundo que tiene ese personaje? Me parece que es donde el autor pone de verdad su verdadero empeño. Eh, ¿Cómo lo conté? ¿Cómo lo dije? ¿Cómo traje a este personaje, a este mundo y las circunstancias que lo están atravesando? Creo que ahí está el punto de poder ser original en cualquier tipo de idea. Muchísimas gracias por esos aportes que sin duda son muy reflexivos y acompañarán a muchos escritores en sus siguientes escritos. Cuando uno está en esa búsqueda por la identidad de, pues sí, la identidad de escritor y al mismo tiempo la identidad, pues del estilo, que es como suele decírsele, pues también están los caminos de irte educando, de irte profesionalizando cada vez más pues en la rama. Y, y así como ahorita que estamos nosotros haciendo esta charla donde se están aportando ideas, bueno, todas por supuesto tuyas, en tu experiencia, existen también libros que versan de las técnicas de la literatura, de otros autores que manifiestan su experiencia. ¿Hay algún libro en esa línea que puedas aconsejarnos o que hayas leído que nos pueda servir para mejorar? A ver, tengo que confesar algo. Yo tengo hecha, y no desde hace tantos años, la carrera de profesora de lengua y literatura. Y lo que sí puedo decir es que el profesorado me sirvió mucho, por lo menos en mi caso. Digamos, más allá de conocer técnicas que quizás tenemos todos en cuanto al bagaje clásico, a ver, cómo desarrollar un primer borrador, cómo pasar de ese borrador a mejorar, a trabajar signos gramaticales, a trabajar cuestiones que reflejen imágenes, metáforas, cuestiones que lo ayuden al texto. Más allá de todo esto que no nombraría quizás a un autor, sí nombraría el ejercicio constante. Me parece que el secreto está ahí. A ver, nosotros mientras hacíamos la carrera teníamos ejercicios muy simples, como por ejemplo leer cualquier libro, hablemos de, no sé, a ver, eh, una historia corta, un cuento, eh, y tener que exponer frente a los otros mi mirada de lector y plantearme desde mi mirada de lector, bueno, qué recursos tomó el autor, cómo lo fue trabajando, cómo desarrolló las voces, quién es que está aportando tal o cual dato. Me parece que es todo un ejercicio. Digamos, en normas hay un montón, desde cuestiones básicas que tienen que ver con el aspecto gramatical, desde cómo hacer construcciones de estilo o de recursos, pero me parece, y en esto es el ejercicio. Me parece que uno mejora como escritor todo el tiempo cuando lo ejercita. Si yo parto de mi primera idea borrador el año pasado al libro que tengo ahora, las diferencias son un montón. Yo voy a contar un detalle chiquito. Para llegar a este libro, yo tengo más de 36 borradores de la misma historia. Entonces, no es
el primero, es el primero y después ir puliendo y bueno, no, esto acá no, y acá merita cierta descripción porque si no el lector no, y acá merita determinado adjetivo que no lo puse y acá el protagonista está atravesando determinada emoción que quizás no está bien clara. Entonces, creo que siempre es el mismo ejercicio. Escribir, volver a leer, volver a escribir, corregir y romper el círculo cuando hay que romperlo para decir, ya está, ya no puedo darle más a este texto, ya le di lo que considero que tiene que tener y ahora necesito otra mirada que me diga, bueno, sí, podemos avanzar, podemos salir de esto del ejercicio constante, pero al principio si tengo que dar un consejo sería este. Eh, es el ejercicio, es el hacer y volver a mirar y volver a hacer. Después, todos los recursos que uno tenga a su alcance, desde, vuelvo a insistir con esto porque lo usé, desde decir, recurro a diccionarios, recurro a autores que ven de psicología, recurro a analistas de escritos de Freud, recurro a otros autores que han escrito sobre monstruos, porque de hecho me gusta mucho citar autores y citar escritos en lo que yo estoy escribiendo. Entonces esto también me permitió avanzar, pero me quedo siempre por lo menos para mí fue todo un aprendizaje, decir, tengo que ejercitar, tengo que aprender. El hecho de aprender me empuja siempre a buscar un poco más. Dan ganas de ya ponernos a escribir con todas estas insinuaciones hacia la literatura que nos estás haciendo. Oh, Em, Pasando a una pregunta ya también de las finales, pero a una pregunta, yo la considero muy íntima. sí. Cuando estás en tu momento especial de escritura, ¿cómo te preparas? ¿Quién es María Marta cuando está ahí escribiendo? ¿Qué ritual se hace? ¿Hay alguna bebida especial? No sé, un tipo de música, un ambiente, escribir afuera. No, suelo escribir dentro de mi casa, en este lugar en el que estoy ahora, y también reconozco que he escrito en todas partes. A ver, soy de la que me llevo la computadora a la cama, si estoy sentada en el sillón y se me ocurre algo, agarro la computadora y escribo. Si tengo alguna idea que me despierta, la escribo en el celular para recordarla al día siguiente. Tengo como una cuestión bastante obsesiva con esto. No tengo demasiados rituales. A ver, tengo que estar escuchando algo de fondo. Quizás hay gente que esto no lo puede hacer, yo sí. Yo necesito que haya algo, así sea un poco de música o eh, algo que esté bajito, pero que me permita también estar conectada con el ambiente. Y después necesito, una vez que estoy dentro de lo que estoy escribiendo, bueno, puede pasar un ferrocarril por delante que no lo voy a atender porque estoy muy metida dentro de lo que estoy escribiendo. Pero no tengo grandes rituales. He escrito en la playa, he escrito en el living de mi casa, he escrito en la casa de mi mamá, he escrito en el celular, por ahí algo que después me quiero acordar para poder desarrollarlo. No, pero sí reconozco el avance en los recursos, que esto por lo menos, no sé, con la edad y experiencia que uno tiene, es importante. Yo a los 15 años o 14 o 16 escribía cuadernos de espiral con viromia a cualquier hora, diarios, poesía, relatos, lo que fuera. Y después todo esto ahora uno tiene cualquier otro medio para que donde tengo la idea la puedo plasmar enseguida, no olvidarla, y desde ahí saber por dónde quiero caminar o quiero avanzar. Entonces me parece que cuanto a recursos los escritores tenemos muchísimos y súper valiosos y al alcance de la mano. Uno no necesita ir a una biblioteca porque tiene que buscar determinada información. Busca a través del celular, a través de la computadora, páginas, infinidad, libros, toda forma de acceder al libro que me parece valioso. Así que no, mis rituales son poquitos, pero una vez que estoy, también lo reconozco, dentro de lo que estoy escribiendo, estoy en otro mundo, eso es verdad.
María Marta, muchísimas gracias por esta gran oportunidad, por todo este aprendizaje que nos estás transmitiendo. Te agradezco mucho. He tomado algunas notas aquí de las referencias que nos has dado y suelo hacerlo con todos los amigos y colegas escritores que visitan este espacio de diálogos de escritura, porque siempre es importante también rescatar todos sus consejos, no es nada más una plática que quede como al aire y que nada se pueda rescatar. Hay mucho que rescatar y siempre trato de hacer las notas pues de forma inmediata y me sirven también a mí para en un futuro igual seguir mejorando en la escritura y después también poder entender con mayor facilidad la obra de los compañeros que se dedican a este gran oficio. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar tu obra? ¿Hay algún enlace donde pueden los lectores contactarte para que puedan leer este libro de El monstruo de Siobhan? Estoy más que agradecida por todo el espacio que me diste, por esta charla que fue por demás amena, así que la disfruté realmente. Y vuelvo a insistir, soy muy tímida y me sentí muy, muy cómoda, así que estoy muy, muy agradecida. Y en cuanto al lugar, si buscan mi página de internet, que es mariamartafilia.com, van a tener determinados enlaces donde pueden acceder al libro sin ningún tipo de dificultad, ya están casi todas las plataformas, así que una vez más, muchísimas, muchísimas gracias. Un Al placer. al contrario, pues, gracias a todos los que escucharon esta valiosa plática y, pues, los invito a que sigan este espacio de diálogos de escritura y que de igual manera, se acuerden que estamos publicando la revista Párrafo por Letra cada 8 días, una revista con tinte totalmente literario, y aquí abajo del video se van a quedar los enlaces para que puedan descargar la revista y disfrutar de ella. Muchísimas gracias a todos. Gracias.